Buscando amor, o vienen a la iglesia buscando esperanza, o vienen a la iglesia buscando que Dios restaure sus matrimonios, o que Dios sane alguna enfermedad, y platicamos y decíamos, está bien, es bueno que las personas se acerquen, y nosotros comprendemos mucho que a veces las personas no se acercan específicamente buscando a Jesús, se acercan por una necesidad, y gracias a Dios pueden encontrar a Jesús. El problema es que muchas personas, el problema de nuestros días es que cuando las personas se acercan a las iglesias, en ocasiones se encuentran con que las personas que trabajan en la iglesia, que incluso los líderes, utilizan a las personas para sus propios intereses, utilizan a las personas para sacar dinero, o utilizan a las personas simplemente para tener poder, para tener influencia sobre ellas. Y a lo mejor si tú eres nuevo aquí en esta iglesia, a lo mejor esta ha sido tu experiencia, a lo mejor no, a lo mejor simplemente es lo que has escuchado que le ha pasado a otra persona, a lo mejor es lo que ves en la televisión, es lo que ves que muchas personas dicen acerca de la iglesia, especialmente acerca de los pastores o de los líderes. Curiosamente, uno de los comentarios que más nos llegan a la página de Facebook es eso. A veces publicamos una imagen para invitación del próximo domingo, ven a la iglesia, ¿no? Vamos a hablar acerca de esto. Y de repente llega un comentario, ustedes son unos vividores, solamente buscan sacarle dinero a las personas. O cuánto va a costar, no sé, pero a veces tenemos esas preguntas, ¿no? Y nos permite darnos cuenta una realidad tal vez para esas personas que a lo mejor han tenido experiencias malas cuando estaban buscando a Jesús o cuando se acercaron a una iglesia, o a lo mejor ni siquiera es su propia experiencia, a lo mejor es simplemente lo que escucharon que le pasó a alguien, o lo que escuchan que le pasa a alguien, ¿no? En la tele, en las redes sociales, etcétera. Y muchas veces las personas tienen que probablemente tener este corazón de buscadores de tesoros, que a pesar de lo que vean en la superficie, a pesar de lo que vean en algunas iglesias, en algunas personas, puedan ver y puedan darse cuenta, a pesar de todo lo que puedo ver encima, sé que hay algo valioso. Y la realidad es que muchas veces la necesidad nos hace acercarnos. Y la necesidad nos permite acercarnos a pesar de que tengamos miedo. Muchas veces es la necesidad la que nos permite acercarnos a una iglesia buscando esperanza, buscando amor y finalmente buscando a Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y me gustaría que pudieran abrir sus Biblias en Juan capítulo 2. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 13. Vamos a comenzar leyendo Juan 2 del 13 al 16. Me gustaría orar antes de continuar. Señor, gracias por la oportunidad de acercarnos a ti hoy, acercarnos a tu palabra y poder ver quién eres tú, Jesús. Poder ver cuál es tu corazón respecto a este asunto y poder conocer qué es lo que tú deseas para nosotros, qué es lo que tú deseas, Señor, para personas que te están buscando. Y sobre todo queremos encontrar esperanza en ti. Queremos que esto no sea solamente información, sino que sea verdad, Señor, que pueda cambiar nuestra vida, que pueda cambiar la manera en la que te vemos a ti, que pueda cambiar, Señor, la manera en la que pensamos que tú quieres relacionarte con nosotros. Así que estamos aquí esta mañana para que tú nos hables, que tú cambies nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 16. Voy a leerlo, dice así. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo y con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Es una de las situaciones o de las escenas en las que vemos a Jesús encendido en pasión.
Y cuando vemos el relato a simple vista parece que no hay nada malo. Incluso la respuesta de Jesús parece un poco extrema, ¿no? Jesús entra al templo y se estaba celebrando, dice Juan, la Pascua judía, que era uno de los eventos más grandes para los judíos. A todo judío se le requería que asistiera a esa Pascua, a esa celebración, por lo menos una vez en su vida. Porque había muchos judíos alrededor del mundo. No todos estaban en Jerusalén, no todos estaban en esa región, estaban dispersos en el mundo. Entonces, según la ley judía, se requería que aquellos judíos que vivían a menos de 25 kilómetros, todos los varones debían participar. Todos los hombres debían participar de esta celebración. Pero obviamente no eran los únicos que participaban. Cualquier judío podía participar. Y muchos venían desde tierras lejanas para poder participar de la Pascua. Por lo cual se estima que en aquellos días en Jerusalén había más de 2 millones de personas en la ciudad por motivos de la Pascua. Así que imagínate, el templo obviamente no era solamente un edificio, sino que tenía patios externos donde las personas se podían juntar. Así que imagínate a 2 millones de personas en Jerusalén esperando poder presentar sacrificios a Dios como parte de la celebración de la Pascua. Había muchas personas. Había mucho flujo de personas y lo que sucedía en el templo, cuando vemos que Juan nos dice que había todas estas personas vendiendo y cambiando dinero, estaba pasando algo más todavía. Jesús entra y ve a toda la gente y ve que algunos estaban vendiendo animales para el sacrificio, que no tenían nada de malo. Ve a personas que están sentadas en mesas para cambiar dinero extranjero por dinero que fuera aceptable para ofrendar en el templo, y eso no tenía nada de malo. Y después Juan nos dice, entonces Jesús se hizo un látigo. O sea, todavía tuvo el tiempo de sentarse, tomar unas cuerdas, y no sé cómo hizo su látigo, pero hizo un látigo no para las personas, ojo, sino para los animales, ¿ok? Y comenzó a echar a todos, no solamente a los que vendían, sino también a las personas que estaban participando de la compra. Echó a todos, se acercó a la mesa de los cambistas y les volteó las mesas. ¿Qué pensarías tú de una persona que de repente llegara a la iglesia y comenzara a hacer todo esto? Sálganse todos de aquí, que se fue a la mesa de sonido y empujara a Violeta y volteara la mesa y quitara a Mike ahí de una patada. Bueno, no fue tan así, ¿no? Pero ¿qué pensarían de una persona así? Está loco. Y sobre todo pensarías, oye, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás haciendo todo eso, no? Y la respuesta de Jesús parece extraña y parece extrema, pero es que tenemos que ver qué es lo que estaba pasando realmente. Tenemos que ver por qué Jesús hace esto. Y ahí lo dice Juan capítulo 2 versículo 17. Juan capítulo 2 versículo 17. Cuando Jesús hizo esto, dice ahí Juan, entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consume. El celo por la casa de Dios me consume. Y este celo es una intensa preocupación por la casa de Dios. Y obviamente por el propósito adecuado del uso de la casa de Dios. Jesús en ese momento sentía una intensa preocupación e indignación por lo que estaba pasando ahí. Porque Jesús veía lo que estaba pasando y Jesús sabía, esto no debería pasar aquí. Ese no es el propósito de la casa de Dios. Y en ese momento se encendió en una ira justa, controlada. El celo de Jesús. Los 4 evangelistas registran este episodio y vamos a ver lo que dicen los otros evangelistas. Va a aparecer en sus pantallas. En Mateo 21:13 nos aparece la manera en la que Mateo describe esto. Dice, les dijo, hablando de Jesús, las Escrituras declaran, mi templo será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esta es la razón por el celo de Jesús. En Marcos también nos dice, Jesús les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, y aquí Marcos agrega, para todas las naciones, no solamente para los judíos, dice, para toda persona.
pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Lucas 19:46 les dijo: las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esta escena en la vida de Jesús fue tan importante o fue tan decisiva que los 4 evangelistas deciden escribir acerca de esto, para mostrarnos dónde está el corazón de Jesús y cómo es el corazón de Jesús. Y Jesús no estaba preocupado por un templo en el sentido de la idea que hoy tenemos nosotros de un templo, que es como un lugar sagrado. Era por el propósito. ¿Qué dijo? Mi templo, mi casa será llamada casa de oración. El templo era un punto de encuentro entre Dios y las personas. Era un lugar al que las personas podían ir y podían encontrar a Dios, podían orar a Dios y podían escuchar a Dios. Ese era el verdadero propósito. Esa era la razón por la cual Jesús se encendió en este celo. No era porque estaban maltratando el edificio, era porque no estaba sucediendo lo que debía suceder. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Había personas que vendían animales. Y vamos a ver qué es lo que estaba pasando realmente. Como parte de la celebración de la Pascua, las personas debían presentar animales como sacrificios. Y no solamente las personas presentaban por deber, sino también había ofrendas voluntarias. Y las personas deseaban presentar sacrificios a Dios, deseaban dar ofrendas. Y según la ley, el animal que presentaban debía ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto. Entonces, el riesgo que había si tú llevabas un animal era que probablemente te decían, ¿sabes qué? Este animal no es apto para el sacrificio. Y lo que estaba pasando acerca de estas personas que estaban vendiendo animales dentro del templo era que eran animales preaprobados. Si comprabas un animal dentro del templo, ya sabías que iba a ser aceptable, que no te lo iban a rechazar. Y no tenía nada de malo. De hecho, si tú lo piensas, qué chido, ¿no? Que sabes que si lo compras, te lo van a aceptar. El problema era que las personas estaban aprovechando. Y que, vamos a poner un ejemplo, si afuera una oveja te costaba 100 pesos, adentro podía costarte 1,000 pesos o más. Estaban sacando una ganancia. No había nada malo con vender, pero estaban aprovechando de las personas. Eran precios ridículos. Habla también acerca de los que cambiaban monedas, porque los encargados del templo no aceptaban cualquier moneda, tenía que ser una moneda aceptable para ellos. Entonces había personas ahí que se encargaban de tomar el dinero extranjero y cambiarlo por monedas que ellos pudieran dar para el templo. Y tampoco había nada de malo en eso. El problema es que las tasas de cambio que estaban cobrando estas personas eran ridículas. Se estaban aprovechando de las personas que venían con un corazón dispuesto a adorar y estaban sacando dinero a costa de la fe de las personas. Eso es lo que estaba pasando. Por eso Jesús dice, han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Se están aprovechando de que las personas vienen a adorar. Se están aprovechando de una fe sincera de las personas. Se están aprovechando de que las personas son vulnerables y lo están usando para sacar ganancia. Por eso Jesús estaba enojado. Por eso tenía un celo. Porque había personas que genuinamente venían a encontrarse con Dios y esas personas estaban aprovechando de eso. Estaban estorbando para que las personas pudieran acercarse a Dios en adoración. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que eso pasara. Imagínate que este problema había estado durante años ahí en Jerusalén. ¿Qué significa? Que las personas que venían a adorar ya sabían con qué se iban a encontrar. Ya sabían cuánto les iba a costar. Un gasto innecesario. ¿Y qué pasaba entonces? Las personas estaban menospreciando la adoración. Decían, ya sé cómo están las cosas en el templo, ya no quiero participar. No voy a ir. Está muy caro. Y estorbaban a las personas. Y es muy parecido a lo que pasa en nuestros días. Y muchas personas tal vez han sido
tal vez persuadidas de no buscar a Jesús porque piensan esto: ¿para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para que me saquen dinero? ¿Para qué voy a ir a una iglesia si conozco a pastores que han hecho esto o conozco a líderes que han hecho esto otro? Ese es el problema a veces, cuando líderes o iglesias pierden el rumbo, cuando se aprovechan de las personas, que se convierten en un estorbo para aquellas personas que están buscando genuinamente a Jesús. Y déjame decirte algo: Jesús es el que se indigna primero, es el que está más preocupado cuando esto sucede, porque Jesús sabe que hay personas que necesitan a Dios. Jesús sabe que hay personas con un corazón honesto, que quieren ser vulnerables, pero que no encuentran un lugar en el que sus necesidades puedan ser reconocidas, donde ellos puedan ser vulnerables y que sepan que no van a abusar de ellos, que sepan que no se van a aprovechar de ellos, sino que van a poder encontrar realmente a Dios. Ese es el corazón de Jesús. Y si tú estás aquí, si tú eres nuevo en esta iglesia y estás preocupado por esto, por tu vida, déjame decirte algo: Jesús también está preocupado. A Jesús también le interesa que tú te acerques a Él, y que cuando te acerques, que puedas sentir la libertad de ser vulnerable. Que si tú te acercas con un corazón agradecido, y que si quieres dar, que los líderes no se van a aprovechar de eso y que no van a querer tomar más de ti que lo que Dios te está pidiendo. Ese es el corazón de Jesús. El templo debía ser un lugar donde las personas pudieran acercarse a Dios y encontrarlo sin barreras, sin trabas, sin cosas innecesarias, y esto no estaba pasando. Las personas que trabajaban en el templo debían ser personas que ayudaran a que esto sucediera, y eso no estaba pasando. Estaba pasando todo lo contrario. Estaban siendo un estorbo para las personas. Y como te digo una vez más, déjame decirte algo: Jesús es el primero que se indigna por esto. Pero Jesús no solamente tiene este celo, sino que también tiene una respuesta. Y vamos a ver, el siguiente punto es la respuesta de Jesús. Hoy vamos a ver tres cosas. La primera es el celo de Jesús, la segunda es la respuesta de Jesús, y el tercer punto es la esperanza en Jesús. Vamos a ver cuál es su respuesta. Juan 2, del 15 al 16. Juan capítulo 2, del 15 al 16. Esta es la respuesta de Jesús. Jesús se hizo un látigo. Me hace chido que comience con eso, ¿no? Jesús se hizo un látigo. Se me hace interesante porque cuando vemos a Jesús en las películas siempre lo vemos así como casi flotando, ¿no? Como siempre digo. Y cuando vemos este tipo de escenas nos damos cuenta, no, Jesús era intenso. Jesús era un hombre intenso. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. ¿Qué podemos aprender nosotros de la respuesta de Jesús? Porque esta historia es muy real en nuestra actualidad. Ya vimos, muchas personas se aprovechan de la fe de personas honestas y sinceras. Y vemos, y tal vez has escuchado muchas historias de personas que a lo mejor fueron estafadas, de personas que a lo mejor fueron lastimadas por otras personas que solamente buscaban poder o que solamente buscaban dinero. Y puedes a lo mejor escuchar esas historias. Y podemos preguntarnos, bueno, cuando escuchamos historias como esta o cuando hemos tenido experiencias como esta, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta de las personas? Y déjame decirle, una de las respuestas de muchas personas al ver todo esto es decir: ok, voy a rechazar la religión, voy a rechazar las iglesias, la religión organizada, y finalmente voy a terminar rechazando a Jesús. Y muchas veces la respuesta es un rechazo absoluto. No solamente rechazas lo malo, sino terminas rechazando muchas cosas buenas. Terminas desechando junto con lo malo muchas cosas que eran realmente valiosas, pero que por lo que viste en la superficie te hizo dudar de todo lo demás. ¿Cuál es el problema de esta postura? Como dije, que tratando de desechar lo malo, que no es malo desecharlo, terminas desechando todo lo demás. Terminas perdiéndote de lo que realmente es verdadero.
Y finalmente podrías terminar perdiéndote de Jesús, de quién es Él realmente. Muchas veces el pasar por experiencias así te hace pensar, ¿sabes qué? El problema en parte son las personas que estafan, las personas que usan, las personas que abusan. Pero el problema, dicen algunos, es la fe, o el problema es la devoción. La fe te hace tonto, la devoción te hace vulnerable. Es mejor no tener ninguna de esas dos cosas. Esa puede ser otra respuesta. Y hay personas que terminan rechazando esta idea de buscar a Dios, esta idea de ser vulnerables, de reconocer una necesidad, y terminan diciendo no. Buscar a Dios o ser religioso solamente te hace una víctima más fácil para aquellos que buscan abusar. Esa es otra de las posturas. Si has desechado la idea de Dios y una relación con Él, debido a que algunos han usado la fe para ganar dinero, probablemente estás tomando una salida fácil. Probablemente yo creo que hay otra alternativa, y Jesús nos muestra otra alternativa, y creo que hay cosas que podemos aprender de la respuesta de Jesús. Y lo primero que podemos aprender de Jesús es identificar el verdadero problema. Jesús identificó el verdadero problema, y eso significa desechar lo desechable, desechar aquello que se debe desechar. Porque dice ahí que hizo un látigo de cuerdas, ¿y a quiénes echó? A los vendedores, los animales y las personas que estaban participando de esto. Y el propósito de Jesús no era tirar abajo el sistema, ¿sí? El propósito de Jesús no era terminar con la celebración de la Pascua, no era terminar con la ofrenda que se ofrecía a Dios, no era terminar con ninguna de estas cosas. El propósito de Jesús era limpiar, era purificar, era devolver todo esto a su propósito original. Y eso es importante, especialmente si tú eres cristiano, si tú eres un seguidor de Jesús. Muchas veces como iglesias, a veces como cristianos, a veces podemos adoptar cosas o adoptar tradiciones o adoptar posturas que a lo mejor no son correctas. Y lo que debemos hacer es desechar lo desechable y regresar al propósito original. Jesús no dijo, ok, sálganse todos, ya no vamos a celebrar nunca más la Pascua, ya no vamos a rendir adoración aquí en el templo. No. El propósito de Jesús fue purificar la adoración. Fue decir, vamos a regresar al propósito original. Y lo vemos en sus palabras. Dice, ustedes han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Pero ¿cuál era el propósito original de la casa de Dios? ¿Una casa de qué? Oración. Un lugar donde las personas pudieran encontrar a Dios, pudieran pedir a Dios, ser escuchados, y Dios respondiendo, Dios mostrando que Él es real, mostrando su poder, y las personas honrando a Dios. Ese es el propósito original. Y Jesús nos enseña que la respuesta muchas veces no es desechar, sino volver al propósito original, el corazón de lo que significa ser cristiano, el corazón de Dios. Eso es lo importante. Y el hecho de si tú te has topado con todo esto y has decidido rechazar la religión por completo, la religión organizada por completo, el cristianismo por completo, te estás perdiendo del corazón, de este encuentro con Dios y de esta relación personal con Dios. Jesús recordó el propósito y dijo, el templo será llamado una casa de oración. Y quiero llevarlos a 1 de Reyes 8, 41 al 43. 1 de Reyes 8, 41 al 43, que fue el primer templo construido, el templo original, el templo de Salomón. Y tenemos en este capítulo 8 tenemos una oración que hace Salomón para dedicar el templo. Y no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer solamente esta parte. Y fíjense lo que dice Salomón cuando estaba dedicando el templo. En el futuro, pensando en muchos años, miles de años después, dice, en el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti, oirán de Dios. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre o de tu fama o de tu reputación.
de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso, cuando ellos oren en dirección a este templo. Oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. ¿Por qué Salomón está pidiendo esto? Ahí lo dice: de esa forma todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. La respuesta de Jesús no fue rechazar el templo, eliminar el sistema de adoración. La respuesta de Jesús fue: vamos a volver al propósito original, que la casa de mi Padre sea una casa de adoración. Y Jesús fue capaz de ver más allá de lo que estaba pasando, más allá del robo, más allá de la estafa, más allá del abuso, más allá de lo que esas personas estaban haciendo. Jesús conocía cuál era el corazón de la casa de su Padre. Y dijo: quitemos lo que se debe quitar y conservemos lo más importante. Y eso es bien importante para nosotros. Cuando vemos personas que se llaman cristianas, o vemos grupos que se llaman cristianos y los vemos haciendo algo totalmente diferente a Jesús, la razón por la cual están haciendo eso no es porque son cristianos, sino porque se han alejado del corazón verdadero de Jesús. Y la respuesta no es menos cristianismo, sino más profundidad. Y la respuesta, déjenme decir, la respuesta de Jesús no es fácil. Seguir el ejemplo de Jesús no es fácil, especialmente si eres una persona nueva, si quieres buscar a Dios, pero te encuentras con todo esto. No es fácil tomar esta postura y decir: ok, voy a ignorar eso y voy a enfocarme, voy a buscar realmente a Jesús. Es muy difícil. Gran parte de este trabajo tiene que ser hecho por nosotros, quienes creemos. Tenemos que ser quienes puedan asegurarse de que realmente, cuando una persona venga, pueda encontrar a Jesús sin trabas, sin estorbos, poder desechar lo desechable y quedarnos con lo que realmente es. Pero si eres nuevo, si estás buscando a Jesús y estás escuchando esto, es una invitación y es un desafío. Ve más allá de la superficie, desecha lo malo, porque si decides desechar todo junto con lo malo, puedes estarte perdiendo de mucho. La adoración es importante. Este deseo de conectar con Dios, de tener una relación con Dios, que sea más que una relación de domingo, que sea más que una religión superficial, sino que sea una verdadera vida de adoración, es importante. Por eso Jesús no dijo: vamos a desechar todo esto, vamos a terminar con el sistema. Jesús sabía que la adoración era importante, y es importante para nosotros. Quiero hablar de algo y siento mucha libertad de hablar de esto, porque quienes han estado aquí con nosotros en esta iglesia por algún tiempo saben que nunca hablamos de dinero. Incluso cuando hacemos los anuncios y el hermano que hace los anuncios habla acerca de la ofrenda, somos bien intencionales de decir: si tú eres nuevo en esta iglesia, no ofrendes. Si tú eres nuevo en esta iglesia, no des. Porque comprendemos esta parte. Comprendemos que muchos han tenido malas experiencias en iglesias acerca del dinero. Y somos bien intencionales en decirle a las personas: si eres nuevo, no des. Esto es solamente para los que somos de casa, para quienes entendemos que eso es parte de nuestra adoración, para quienes entendemos y hemos comprendido que eso es algo que Dios también desea. Y por eso voy a hablar un poco acerca de esto. Dar, hermanos, dar nuestras vidas, dar nuestros corazones, dar nuestro tiempo, dar nuestros talentos a Dios es importante. No para Dios, no solamente para su reino, es importante para nosotros como seres humanos, porque fuimos diseñados para adorar. Fuimos diseñados para adorar algo. Específicamente fuimos diseñados para adorar a Dios, para entregarnos completamente a Dios. Pero cuando no estamos entregados completamente a Dios, estamos entregados a otra cosa. Es la razón por la cual, como seres humanos, no solamente trabajamos, nos invertimos en un trabajo.
Hay una tendencia de no solamente hacer algo, sino anclar nuestra identidad a eso que estamos haciendo. Hay muchos de ustedes que son muy trabajadores y que se invierten en su trabajo, a veces más que en otra cosa. Y la razón es porque fuiste diseñado para adorar. Y si Dios no es el centro de tu vida, otra cosa lo es. Y muchas veces es el trabajo. A veces es la familia. A veces es el dinero. A veces es la carrera. A veces puede ser otra cosa. Y les estoy diciendo solamente eso para demostrarles algo. Como seres humanos fuimos diseñados para adorar. No solamente para hacer cosas, sino que tenemos esta tendencia de que queremos entregarnos a algo. Por eso las películas románticas siempre hablan acerca de, ¿no?, el hombre tratando de entregar su vida por la mujer, el príncipe peleando con el dragón para llegar a la princesa. Bueno, ahorita ya las películas ya no son así, ¿no? Pero tenemos este deseo de vivir en una aventura, tenemos este deseo de vivir por algo que signifique algo, que tenga un propósito más allá de esta vida. Fuimos creados de esa manera, fuimos diseñados para adorar. Y cuando no damos a Dios, otra cosa está tomando esa adoración. Hay otra cosa en la que te estás invirtiendo. Y todas las veces que te inviertes de esta manera en algo que no es Dios, es dañino para tu vida, para tu cuerpo, para tus relaciones, para tu espíritu, porque fuimos diseñados para adorar. Cuando nosotros damos ofrendas, y una vez más, casi nunca hablamos de eso, y si se dan cuenta, la caja de ofrendas ni siquiera tiene un letrero que diga ofrendas. Y la otra vez estábamos platicando, un hermano y yo, y estábamos diciendo, oye, a lo mejor estamos fallando en eso, ¿no? Nos estamos yendo hasta el otro extremo, de que no estamos permitiéndoles a las personas que desean como esta oportunidad de adorar a Dios a través de su dinero, de sus tesoros. Cuando nosotros damos, pasan por lo menos 4 cosas. Cuando damos, mostramos a Dios agradecimiento. Estamos siendo agradecidos con Dios. Estamos diciéndole, Señor, reconozco que esto que tengo no hubiera podido tenerlo si no fuera por ti. Y quiero mostrarte mi amor y quiero mostrarte mi agradecimiento dándote un poco de lo que tú me das, pero dándote. Cuando damos, ejercitamos confianza en Dios. Y creo que una de las grandes cosas que nos detienen al momento de dar es la desconfianza. Pensamos que si damos, nos vamos a quedar sin dinero para algo más. Pero déjame decirte, la adoración implica sacrificio. La adoración implica sacrificio. Implica desprenderte de algo que es tuyo para poder dárselo a alguien al que quieres rendirle honor, a quien quieres mostrarle amor. Cuando le damos a Dios, estamos mostrando confianza en que Dios, y no voy a decirlo de esta manera porque hay muchas personas que dicen, si tú das a Dios, Dios te va a dar. No es cierto, por lo menos no siempre es cierto. Cuando estás dando, no estás confiando en que Dios te va a dar, estás confiando en Dios, punto. Estás confiando en su carácter, estás confiando en que Él no te va a dejar solo, estás confiando en que Él va a proveer. Y he escuchado historias de muchas personas donde Dios provee, y no provee siempre a través de dinero, sino a veces dicen, no, llegó esta persona a mi casa y me trajo una despensa, o me invitaron a comer, o no tuve que gastar en esto porque alguien se acercó, y es Dios obrando. Cuando damos, le quitamos el poder al dinero. ¿Sabían que Jesús habló más acerca de la avaricia que de la homosexualidad? Que incluso creo que cualquier otro pecado, Jesús habló más acerca de la avaricia. Jesús habló más de la avaricia que del adulterio. Porque obviamente si una persona comete adulterio, es obvio, ¿no? Una persona dice, estoy cometiendo adulterio. No. Pero es más difícil darte cuenta cuando estás siendo avaro. Por lo general, si estás siendo avaro, nunca te das cuenta a menos de que algo extraordinario pase o alguien te lo diga. Y Jesús habló mucho acerca de eso. Porque el dinero tiene el poder
de convertirse en un Dios. No sé si te ha pasado, pero a veces nos sentimos más seguros cuando tenemos dinero. A veces decimos, a veces solamente necesitas $1,000,000 para ser feliz o estar contento. Pero para muchos el dinero es más que dinero. El dinero significa paz, y cuando no tienen dinero no hay paz. Para muchos significa seguridad, y cuando no tienen dinero no se sienten seguros. Y el dinero controla sus vidas. Pero cuando nosotros tomamos el dinero y lo usamos intencionalmente, le quitamos ese poder. Y parte de la razón de Dios de pedirnos a veces de una manera no voluntaria, a veces de manera voluntaria, el propósito de Dios también es ese: quitarle el poder al dinero, que no se convierta en algo que nos use, sino nosotros usarlo para bendición. Y otra cosa que pasa al dar es que estamos invirtiendo en el reino de Dios. Estamos invirtiendo en el reino de Dios. En aquellos tiempos en Jerusalén, los animales y las ofrendas que las personas daban se usaban para el mantenimiento del templo y para el mantenimiento de las personas que atendían el templo. Y un poco más atrás en la historia, al pueblo de Israel, cuando eran 12 tribus, hubo una tribu a la que Dios no le dio una tierra, una propiedad. Dios le dijo: yo voy a ser su propiedad. Y parte de todo este sistema de sacrificios y de ofrendas que Dios instituyó era dedicado para atender las necesidades de personas dedicadas a atender el templo. Déjenme decirles algo. Como iglesia tenemos una visión. Queremos ver a personas atrapadas en pecado encontrar vida y libertad en Cristo. Queremos ver a personas encontrar vida y libertad en Cristo. Eso significa, hermanos, no solamente continuar con los ministerios que tenemos, significa comenzar nuevos ministerios. Significa avanzar la obra de Dios, comenzar nuevas plantaciones. Significa tal vez mejorar este lugar para que sea más cómodo, para que más personas vengan. Significa invertir, hermanos, en el reino de Dios. Y déjenme decirles algo: Dios ha decidido usar a su pueblo para hacerlo. Y como iglesia, aquellos que consideran esta iglesia su hogar, muchos de los cambios que ustedes ven en esta iglesia fueron gracias a las donaciones de personas de fuera, no de esta iglesia. Hay muchas cosas que sí fueron parte de la ofrenda de personas de esta iglesia, pero hay muchas cosas que no. Hemos sido bendecidos. Pero hermanos, dar es invertir en el reino de Dios. No es dinero tirado a la basura. Es bendición. Y se transforma en ministerios, en trabajo, en cosas que Dios utiliza. Si nadie aquí en esta iglesia diera, yo creo que Dios aún así proveería. Y aunque a veces hablamos de necesidad, yo creo que no debe ser la necesidad lo primero que nos mueva, sino la adoración, nuestra confianza en Dios y nuestro deseo de ver el reino de Dios expandido. Cierro paréntesis. Si aún tienes reservas en cuanto a Dios, si aún tienes dificultades para ser vulnerable buscando a Jesús, probablemente va a ser muy difícil que tengas una relación con Él que sea plena. Y déjame decirte algo: Jesús sabe las malas experiencias que has tenido o has conocido de otros. Jesús es el primero en sentir una intensa indignación cuando esto sucede. Y Jesús va a tratar severamente con las personas que están haciendo esto, que están estorbando para que otros lo conozcan. Y Jesús también tiene un celo porque las personas lo adoren con todo su corazón. A pesar de todo esto, Jesús aún quiere que tú puedas tener una relación personal con Él. Jesús aún quiere tu corazón. Y vamos a pasar al tercer punto: la esperanza en Jesús. La esperanza en Jesús. Vamos a leer Juan 2, del 18 al 22. Juan capítulo 2, del 18 al 22.
Después de que Jesús hizo todo esto, dice, pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después de que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Decíamos, ¿no? Si una persona viene a esta iglesia y comienza a hacer todas estas cosas, lo primero que preguntaríamos, hey, ¿quién eres tú? ¿Qué te da la autoridad para hacer todas estas cosas? Y lo que los judíos le preguntaron, si quieres demostrarnos tu autoridad, haz una señal milagrosa. Así como Moisés en el Antiguo Testamento, que tuvo que hacer señales para que los judíos creyeran que venía de Dios. Y así como los profetas también solían hacer señales milagrosas para demostrar que tenían la autoridad de Dios. Así que los líderes judíos le decían a Jesús, haz una señal milagrosa para demostrar que tienes la autoridad para hacer esto. Y Jesús les dijo, de acuerdo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y para eso, para los judíos, líderes judíos, eso fue confuso. Porque dijeron, este templo tardaron 46 años en construirlo. Es como si Jesús hubiera dicho el santuario, ¿no? Destruyan ese santuario y en 3 días lo levantaré. ¿Qué diríamos los paseños? Jesús, se han tardado en construir el santuario como 50 años. Todavía no lo terminan, ¿no? Y tú dices que vas a levantarlo en 3 días. Eso fue confuso. Y si estuviste la semana pasada aquí, es una de estas otras conversaciones confusas de Jesús, donde alguien le pregunta algo y Jesús contesta una respuesta totalmente diferente, ¿no? Jesús, y aquí lo bueno que Juan nos hace aquí una nota. Cuando Jesús dijo este templo, no se refería al templo de Jerusalén construido ¿no? Construido, reconstruido. Jesús se refería a su cuerpo, a su propio cuerpo, su cuerpo como un templo. Jesús dijo, les voy a dar una señal. Cuando ustedes me maten, yo voy a resucitar al 3er día. Es lo que Jesús estaba diciendo, destruyan este cuerpo. Y lo estaba diciendo como algo que pasaría en el futuro. Ustedes, líderes judíos, van a destruir ese templo. Y yo lo voy a levantar en 3 días. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo va a levantar? ¿Quién dijo Jesús que lo iba a levantar? Yo. No, Jesús no está diciendo, y Dios me va a levantar. Aunque también la Biblia lo describe de esa manera, las palabras de Jesús específicas son, y yo lo voy a levantar en 3 días. Si una persona muere, esa persona ya no tiene la capacidad de darse vida a sí mismo. Y Jesús está diciendo, la señal milagrosa que les voy a dar es demostrar que yo puedo entregar mi vida y la puedo volver a tomar. Y cuando vean eso, van a saber que yo tengo autoridad para limpiar este templo. Y Juan nos hace otra nota, un paréntesis ahí también nos hace, y nos dice, cuando Jesús resucitó, es decir, ya viendo Juan el futuro, lo que pasó, lo que sabía que iba a pasar, dice, fue hasta la resurrección de Jesús, hasta después de la resurrección de Jesús, que los discípulos comprendieron estas palabras. Fue hasta después de la resurrección que los discípulos realmente comprendieron lo que Jesús quería decir. Porque ¿sabes algo? El tema central del cristianismo es la resurrección de Jesús. Es lo que comprueba que todo lo que dijo es verdad. Es lo que comprueba que todo lo que hizo tiene autoridad. Es lo que comprueba que Jesús es quien dijo ser. Y es lo que comprueba que Jesús tiene poder, no solamente para limpiar el templo de Jerusalén, sino para limpiar tu templo, para convertir tu cuerpo en un templo para Dios. Esa es la autoridad de Jesús. Por eso la resurrección es tan importante. Y por eso nos dice Juan, fue hasta después de su resurrección que nosotros comprendimos lo que quería decir.
Fue hasta después de su resurrección que en verdad comprobamos que Él tenía la autoridad para limpiar el templo. Mientras tanto, tenían que creer. Y no solamente dice eso, sino que dice, y después de la resurrección se acordaron de estas palabras y creyeron en Jesús. Ese es el desafío para ti hoy. Creer en la resurrección de Jesús. Porque, como te decía, la resurrección no solamente demuestra que Jesús tuvo la autoridad para limpiar el templo de Jerusalén, sino que la resurrección demuestra que Jesús tiene el poder de convertir tu vida en un templo para Dios, que es de lo que habla la Biblia. Y quiero leer rápidamente 1 Corintios 6, del 18 al 20. 1 Corintios 6, del 18 al 20. Estas son palabras de Pablo. Del apóstol Pablo dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y después Pablo da la razón por la cual está diciendo esto, lo que debe motivarnos. Dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. No nos vamos a enfocar en lo que Pablo está hablando acerca del pecado sexual. Vamos a enfocarnos en lo que dice acerca del cuerpo. Dice: el pecado sexual afecta su cuerpo. Está hablando del cuerpo físico. Y luego dice algo bien interesante. Dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es casa de Dios. Es un lugar donde Dios decidió habitar. Y Pablo continúa expandiendo esta idea y dice: ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos. Su cuerpo ya no es solo su cuerpo. Yo creo que para un cristiano ya no existe eso de: es mi cuerpo, es mi vida, ¿no? Aquí Pablo nos dice: ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos. Su cuerpo ya no es solamente un automóvil que lleva su corazón y su alma y sus pensamientos. Su cuerpo es casa de Dios. Dios vive en ustedes. Y finalmente dice: porque Dios pagó un alto precio. Jesús murió en la cruz para convertir tu cuerpo en una casa para Dios. Es la razón por la cual nosotros ya no tenemos que ir al templo de Jerusalén, porque ahora nuestros cuerpos son el templo de Dios. Cuando tú crees en Jesús, dice ahí, les fue dado por Dios. Cuando nosotros creemos en Jesús, Dios nos da su Espíritu Santo que vive en nosotros. Y aquí Pablo introduce una idea radical en el pensamiento griego. Dice: su cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Y en aquellos tiempos, para los griegos, lo físico, lo material, era mucho menos importante que lo espiritual. Y dice Pablo, para un cristiano, lo físico y lo espiritual en Jesús se encuentran perfectamente. Ninguno es más importante que el otro. Dios creó ambos. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es importante. No es menos importante que tu espíritu. Jesús no solamente purificó el templo de Jerusalén para que las personas pudieran conectarse con Dios. Cuando tú crees en Jesús, Dios convierte tu cuerpo en un templo para Dios, para que puedas tener una relación personal con Dios. Y ya no dependes de un edificio externo. Ahora Dios vive en ti. Es una relación personal con Dios que Dios quiere tener contigo. Y tú puedes vivir una vida de adoración. Ya no tienes que ir a presentar animales. Puedes presentar tu vida como un sacrificio vivo. Y ese es el deseo de Dios. Y déjame decirte, no solamente es el deseo de Dios. Y no solamente Dios nos pide eso porque Él se beneficie de algo. Y la otra vez leíamos un salmo que decía, donde Dios dice: si yo tuviera hambre, te pediría de comer a ti. Los animales en el campo son míos. Si tengo hambre, si tuviera hambre, yo podría cocinarme uno de esos. Todo es mío, dice Dios.
Cuando Dios nos pide adoración, no es porque Él la necesite, es porque sabe que es lo mejor para nosotros. Porque sabe que si tú no estás adorándole a Él, tu adoración se está yendo a otro lugar. Y cuando adoramos a una cosa que no es Dios, que no es autosuficiente como Dios, que no está llena de amor como Dios, cuando nuestra adoración se va a otra cosa que no es Dios, causa destrucción en nuestra vida. Porque nos pide más y nos pide más y nos pide más y nunca satisface. Nunca va a traer plenitud a nuestras vidas. Así que deja que Dios convierta tu vida en un templo, en una casa para Él. Déjenme orar por ustedes.